Hoy te voy a compartir 20 claves bíblicas que llevarán tu relación con Dios a un nivel superior. Y la primera es: la palabra de Dios es grande, magnífica, impresionante y grandiosa. ¿Cómo guardará el joven su camino? Guardando tu palabra. También en ese capítulo de Salmo 119 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. En el capítulo 5 de Juan también vemos una escena muy impresionante. Se le acercan fariseos, saduceos a Jesús y Jesús les dice algo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les da vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Esto es muy importante. Debemos ser maestros, asidos en la palabra, como dice la misma palabra, sabiendo que en cada capítulo, en cada versículo, en cada palabra, en todo lo que leamos de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar a Jesús. Entonces, esta es la razón por la que leemos la Biblia, para sumergirnos, encontrar a Jesús y poner en obra todo lo que leamos. Y es muy importante este primer punto, y quiero reafirmarlo. No necesitamos en la iglesia más espectáculos, nuevas formas de atraer a las personas. Necesitamos la palabra de Dios, que siempre trae fruto y nunca regresa vacía. Debemos, cada vez que estemos en la iglesia, compartir la palabra, porque lo que nosotros podemos transmitir a otros siempre va a traer nuestras propias creencias, sesgos, nuestros propios pensamientos. Pero lo que compartimos de la palabra de Dios es santo, puro, y si lo hacemos de la manera correcta, es lo que transforma, porque Jesús está aquí. Jesús es el Verbo hecho carne. Y esto me lleva al segundo punto, que es que el pecado no es simplemente una travesura. El pecado es una traición, romper la alianza y relación con Dios. En Romanos 8:23 dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Algo que he visto no solo en mi vida, en lo personal y abriendo mi corazón, sino también en la iglesia, es un virus sutil, una inyección de anestesia que entra a todo nuestro cuerpo, que es la justificación. Justificación de excusas, a eso me refiero con ese término. En minimizar el pecado. El pecado causa muerte. El pecado es por lo que nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz y sufrió todo eso. Él fue a esa cruz para vencer el daño que hace el pecado. No podemos minimizar el daño que hace el pecado, ni podemos intentar justificar o excusarnos por nuestro pecado. Eso es lo peor que podemos hacer. Lamentablemente, en muchas iglesias he visto que esto sucede. Y debemos de reconocer que Dios nos dijo: sed santos así como yo soy santo. Y es algo muy importante, porque estamos en el camino de purificación, de justificación, para ser santos como Él es santo, sabiendo que no es por nuestras fuerzas, sino por su obra redentora en esa cruz, que nos da la fuerza para vencer al pecado, para destruir todo dominio, toda potestad, toda hueste de maldad. Pero si no reconocemos que el pecado nos hace daño, que cada vez que pecamos estamos también lastimando el corazón de Dios, vamos a intentar poner curitas en las heridas que estamos generando a otros. Vamos a intentar cubrir el sol con nuestro dedo, cuando sí reconocemos que lo que hemos hecho está mal, nos arrepentimos de todo corazón, buscamos caminar con el Señor, cortamos de raíz todo el pecado que se halla en nuestro corazón y en nuestras acciones, vamos a encontrar a Jesús ahí. Y vamos a poder caminar en su verdad, guardando su palabra, guardando su camino. No es sencillo, pero este caminar nunca nos dijeron que sería sencillo. Jesús nunca dijo que sería sencillo. Y es muy importante afirmar a los nuevos creyentes, a las personas que ponen su fe en Jesús, que el camino a la santidad está disponible. Que la santidad es algo que podemos adquirir mediante el sacrificio que hizo Jesús. Y buscar diariamente renovarnos en eso. Siempre no minimizando el pecado, sino reconociendo nuestras faltas y yendo al trono de gracia para alcanzar pronto socorro. El tercer punto está en Apocalipsis 13, versículo 8.
Y dice así: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo y aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece, y aquí presta mucha atención, al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Otra versión dice antes de la fundación del mundo. Esto me encanta porque Jesús no fue el plan B. Dios ya sabía que Adán y Eva, que nosotros nos íbamos a rebelar, desobedecer, buscar nuestros propios deseos, placeres e intereses por encima de la presencia divina de Dios. Y Él sabía que era necesario un Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo Juan 3:16. Jesús no fue el plan B. Entender esta verdad y clave bíblica nos enseña una cosa principalmente, que cuando vienen las ideas o mentalidades o pensamientos de duda, de decir, Dios ya me abandonó, ya se rindió conmigo, he pecado tanto, he caído tanto, que ya se rindió conmigo. Ahí viene esta verdad bíblica, esta clave, y nos dice, no, hermano, desde la fundación del mundo, antes de la misma creación, Dios ya tenía un plan perfecto para que no te pierdas, mas tengas vida eterna al poner tu confianza y fe en Jesús, no en lo que tú puedes hacer. Y esto cambia absolutamente todo lo que pensamos cuando caemos y fallamos. ¿Que vamos a seguir fallando? Sí. ¿Que buscamos ser santos como Él es santo? Por supuesto. Pero esta verdad bíblica nos indica que Jesús no es el plan B, sino siempre fue desde el principio y hasta el final. El principio y el fin. El alfa y omega, principio y el fin. Y Él nos dice en Apocalipsis 21, versículos 5 y 6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Es una promesa muy grande. El quinto punto es fundamental y más en estos tiempos, y es la importancia de exégesis bíblico en vez de nuestra opinión. Pablo le dice a Timoteo en una carta: esfuérzate por presentar la palabra de Dios con precisión. Esto quiere decir que vayamos a la palabra de Dios, al texto bíblico, y traigamos a nuestro corazón lo que el texto bíblico trae. No meterle nuestros pensamientos, ideas o suposiciones. Cuando lo practicamos correctamente, nos enseña a, mientras leemos, entender a quién fue dirigida esta carta, por qué, cuál era el contexto histórico, social, cultural, cuál es la razón, cómo lo recibieron las personas, dónde fue dichas estas palabras o escrito esta carta. Todo eso es fundamental, porque al entenderlo podemos ver como en Jeremías 29:11, un versículo muy popular, dice lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo plano, no para lo malo. Otra versión dice planes para bien y no para mal, para darles un fin y una esperanza. Pero debemos entender que, aunque podemos recibir estas palabras de aliento de nuestro Dios, esto fue escrito para el pueblo de Judá cuando estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Al entender esto de Jeremías, sabemos y podemos conectar con la historia de Daniel, porque Daniel fue llevado cautivo a Babilonia con sus amigos. Y la palabra de Dios agarra más peso, más profundidad y nos transforma de mejor manera. No debemos leer la palabra haciendo que la palabra se ajuste a lo que queremos creer, sino que la palabra, que es verdad, ajuste nuestras creencias con la palabra de Dios. El sexto punto va de la mano y es la hermenéutica bíblica. Contexto mata verso. No leer solo un versículo, sino el contexto que nos muestra la palabra de Dios en ese capítulo. La Biblia, una frase que me gusta, la Biblia se traduce o se interpreta con la Biblia. Las partes oscuras o más complejas se interpretan o se traducen o se pueden aprender más sencillamente con otra parte bíblica, siempre con la Biblia. ¿Esto en qué nos ayuda? Un ejemplo que me gusta mucho. Jesús iba de camino a Emaús con estos dos discípulos, y abro paréntesis, aún no se sabe con certeza quiénes fueron, hay teorías, y cierro paréntesis. Cuando iba de camino con estos dos discípulos, les explicó cómo la Escritura hablaba de él de inicio a fin. Es la importancia de escudriñar toda la palabra, Génesis hasta Apocalipsis. Una pregunta que me gusta mucho, simplificando todo este sexto punto, es: en vez de primero buscar cómo esta palabra me sirve a mí o lo que puede traducirse a mí actualmente, preguntarme qué significó esta palabra, esta frase, este capítulo, esta conversación que tuvo Jesús con los discípulos o con la multitud en ese momento.
Y eso nos hace entender la palabra en ese contexto que añade mucha más profundidad. El séptimo punto está en 1 de Tesalonicenses 5:17, donde Pablo exhorta a estas iglesias en Tesalónica y les dice lo siguiente: orad sin cesar. Y César no es nuestro amigo llamado César, es que oremos sin parar, constantemente. Si el orar fuera, por ejemplo, el oxígeno, si dejáramos de respirar, nos morimos. De la misma forma, orar es nuestro oxígeno, y estar orando constantemente es darle oxígeno a nuestros pulmones que nos llevan a profundizar en la palabra de Dios. Esto es algo muy bueno y algo que yo he adquirido con el tiempo y que tú tienes que empezar a hacer. Y es en el lugar donde te encuentres, siempre estar hablando con Dios. No pensar que orar es simplemente los domingos cuando voy a la iglesia y decir unas palabras y listo, sino que en todo momento. Por ejemplo, si ahorita se apaga la luz de la cámara, como sucedió en otra grabación, me pongo a orar de que, Dios, necesito ayuda con esta parte. O algo que me acaba de suceder igual. En otro video no encontraba la forma de expresar algo. En ese momento igual, en una plática constante, le pido a Dios que me diga las palabras o que me muestre cómo podría expresar esta verdad bíblica, que es para otro video. Y es algo muy importante. No es solo con el contexto cristiano, también en el trabajo. Pedirle sabiduría para hacer diferentes cosas. Mi abuelita, mi yayita, una abuelita que tanto amo, me dice que en todo momento le pidamos dirección a Dios. Si debemos ir a la izquierda o a la derecha. Y habla literalmente, si debemos de ir a tal calle o a tal otra calle, a tal punto mi abuelita nos lo dice todos los días. Y es algo muy cierto, debemos pedirle dirección a Dios en todo lo que hagamos y estar en una constante comunicación. Constante, que la persona de Dios sea la persona con la que más hables en el día, que ese sea el objetivo. Que en todo momento le puedas decir te amo, estoy muy agradecido, que puedas estar en el autobús o bajándote o estudiando o haciendo cualquier otra cosa en una salida con amigos y en un segundo le digas: Dios, te doy tantas gracias por estos amigos que me has dado. Es algo tan simple pero tan transformador. Noveno punto, y es que dejemos de ver al Espíritu Santo como algo, como esa cosa, y lo veamos como Dios. ¿Y cómo podemos pedir dirección vinculándolo con el punto 8? Es al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Jesús le llamó el Paraclito. En Juan 16 podemos ver la promesa del Espíritu Santo. No os dejaré solos. Mi Padre os enviará al Espíritu Santo que gime por ustedes, intercede por ustedes, los guiará a toda verdad y les dará convicción de pecado. Es el Espíritu Santo lo que en este momento está con nosotros y debemos entender que no es simplemente cualquier cosa, es nuestro amigo. Y al tratarlo como amigo, podemos decirle: Espíritu Santo, necesito dirección en ir a la izquierda o a la derecha. Y nos escucha. No estamos solos. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Una de las cosas que más transformaron mi vida este último año y medio fue ir a un instituto bíblico donde profundicé en la persona del Espíritu Santo, que es mi amigo. Y al profundizar en eso podemos entender que como cualquier amigo, conversas con esa persona. Entonces, al estar hablando, tú también escuchas y puedes escuchar dirección. Esto es fundamental. El 10º punto es que la iglesia no es un lugar perfecto con gente con auroras volando, flotando y levitando. Es un lugar de pecadores, personas rotas, personas que han reconocido su necesidad de Jesús. Y donde tantas personas rotas nos unimos, somos vulnerables e idealmente nos confrontamos con la palabra de Dios. Entonces no vayas a una iglesia pensando que va a ser perfecto, porque no lo va a ser. Te ahorro muchos problemas. Las personas en la iglesia no son perfectas, porque nadie lo es. El único perfecto es Jesús, a quien todos estamos buscando. Ahora, en la congregación de los santos de Dios debemos de enfocarnos en que seamos transformados. Y como dice Proverbios 18, no me acuerdo muy bien, hombre con hombre se aguza. En este versículo de sabiduría en Proverbios podemos entender que también debemos de confrontarnos con la verdad y apuntar a ser mejores, cada vez más como Cristo. El 11º punto es que en el desierto se construye carácter. Debemos de enfocarnos en el carácter de Jesús en nuestras vidas.
y es algo que nos va a transformar. ¿Y por qué en el desierto se construye carácter? En Deuteronomio 8:2 se le habla y dice de esta manera, de esta forma te lleva al desierto para probar lo que había en tu corazón. Y de esa forma sigue funcionando hasta la actualidad. Podemos pasar pruebas, dificultades, desafíos. Antes de conocer a Jesús o antes de seguir a Jesús y ser discípulos, esos desafíos los intentábamos vencer en nuestras fuerzas. Yo voy a poder, yo voy a vencer. Terminábamos cansados, agotados, agobiados y destruidos. Siempre va a haber desafíos. Los mismos desafíos ahora en nuestra vida cristiana seguirá habiendo, y tal vez incluso aún más. Pero la diferencia es que ahora estamos caminando con un pastor que de retos, desafíos, dificultades, golpes, humillaciones, saca gloria. ¿Por qué? Porque Jesús mismo sufrió todas las cosas. En Hebreos nos habla de que Jesús es ese juez justo y sacerdote que sufrió todas las tentaciones o fue tentado en todo a entendernos. Puede saber qué hay en nuestro corazón, puede compadecerse de nosotros, porque pasó por lo mismo. Ahora, debemos de entender que los lapsos del desierto, donde se va a forjar carácter, aunque no sean sencillos, son muy enriquecedores si dependemos de Dios y si dejamos que Él, nuestro obrero, nuestro artesano, nos vaya moldeando. Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, les ruego que a Él entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea, y aquí presta atención, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nuestra forma de adorarlo también puede ser mediante cánticos de alabanza que confiesan su santo nombre, como nos dice también la palabra de Dios, pero nuestro sacrificio constante es nuestro cuerpo, llevando ese sacrificio todos los días al altar. Y este ejemplo se me acaba de ocurrir y me gusta mucho porque lo he notado en mis devocionales, y es: todos los días tenemos que morir. Todos los días permanecer en ese altar. No llevar nuestro sacrificio vivo, en este caso todo de nosotros, santo y perfecto, llevarlo al altar de vez en cuando fallamos o cuando queremos algo, sino que estemos en el altar 24/7. Y imagínate eso, sacrificio vivo constante, como a Él le agrada. Que constantemente podamos estar en ese lugar de dependencia, humillación y exaltación del nombre de Dios. En todo nuestro actuar, en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que trabajamos, todo con excelencia como para el Señor. Y es algo que nos reta, porque aún yo no lo he logrado personalmente, pero es algo que nos reta a seguir caminando a esa dirección. En todo lo que hagamos, ser un cántico de adoración. Hay una canción que me gusta mucho, la estoy intentando recordar completa, no me acuerdo, pero es: si mi vida es una historia, que se trate de tu honor. Malaquías 3, versículo 10, y nos dice de esta forma: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este versículo es tan poderoso, poner a prueba a Dios. Y aunque podemos leerlo y creer que las donaciones o diezmos traen milagros, esa no es la realidad. Un problema con algunas iglesias es esa perspectiva que los diezmos, lo que tú des, te va a dar el milagro. Y tú no puedes comprar milagros. Es algo tan absurdo también pensar que Dios necesita nuestros recursos, un 10%. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de que Dios quiere todo, o sea, todos nuestros recursos, no solo un 10%. Nos mete a un compromiso aún mayor, pero eso es mucho mejor. También debemos entender que Malaquías estuvo, nuevamente, exégesis y hermenéutica, dirigido a personas en específicas en un contexto histórico-cultural. Ahora, ¿debemos de diezmar? Por supuesto. Si es algo para ti sencillo, un 10%, el 10%. Si quieres, y Dios te indica hacerlo, vivir como en Hechos. Los creyentes entregaban incluso sus propios bienes para que dentro de la iglesia no hubiera pobres y cuidaban de las viudas, de los huérfanos, y eso es vivir en la vida cristiana. Efesios 6, versículo 12, y dice de esta manera: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y este punto es de que la guerra espiritual sí existe. Y si no lo entendemos y si no nos preparamos, estamos perdiendo la batalla. Es como pensar en este contexto. Hay dos guerras entre dos países, pero el país número B no sabe que está en guerra. El otro país va a tomar más territorio, va a adquirir más fortalezas, va a construir muros y los otros estarán perdiendo. Debemos entender que hay que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Efesios 6 también nos dice, la armadura de Dios. Y para mí una cosa que me hace acordarme de las características, la coraza, la espada, etcétera, es el cinturón. ¿Qué es el cinturón? De la verdad. Si no tenemos el cinturón, se nos cae la ropa, o por lo menos a mí. Si no tengo cinturón, se cae la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, que es la verdad, nos va a guiar. Y es el fundamento con lo que todo lo demás se une. Esa es la forma en la que a mí me gusta verlo. Y otra cosa es no creer que las cosas son contra personas. Tu profesor que es ateo y que te tira mucho bullying, o tu maestro, o ese hermano en Cristo que está muy duro y dale con varias cosas, no es contra ellos, es contra huestes de maldad. Y debemos dirigirnos hacia esas huestes de maldad. Así que entender esto nos enseña que cada tentación, cada humillación, cada cosa que recibimos es con una firma, con un sello, con un de parte de infierno o de huestes de maldad. Y esto nos enseña que con la palabra podemos atacar y destruir esos pensamientos o esos dardos de fuego, como igual dice en Efesios 6, con ese escudo que nos cubre de pies a cabeza. Podemos con la escritura, con la verdad, con ese cinturón que une todo, aprender versículos bíblicos y como hizo Jesús, escrito está, y luego le cerramos la boquita al de abajo. El punto número 15 está en Mateo 3, versículo 17. Y dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Otra versión dice, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 17. ¿Cuál es el contexto de esto? Es que antes de empezar el ministerio de Jesús, fue aprobado, fue afirmado, fue amado por el Padre. Al entender esto nos damos cuenta de que no servimos por la aprobación que podemos recibir, servimos por amor. Al entender esto comprendemos que nuestro valor no aumenta por número de seguidores, por reconocimiento, fama o recursos que tengamos. Créeme, nunca te va a llenar eso y nunca te vas a sentir satisfecho con eso. Repite conmigo y siento esto. ¿Soy un hijo amado? No soy un hijo rechazado. Nuestro Padre, que tanto nos ama, te conoce no solo por nombre, sino sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. Si te quitas un pelo, hace el recuento instantáneamente. Te conoce y te ama con amor eterno. Te llama hijo amado, en ti tengo complacencia. Ponle tu nombre. Te amo tanto que envié a mi hijo unigénito. Te amo tanto que quiero estar contigo. Y en ese momento nuestro corazón se une con el del Padre. Y ya Él nos ama. Nosotros ya tenemos esa conexión con el Padre. Podemos llevarlo Abba Padre, papá, papito. Cuánto lo amamos. Y Él nos ama tanto. Es tan increíble eso. Es tan impresionante como antes de que Jesús hiciera milagros, sanidades, fue afirmado por el Padre. Y la historia se repite y debe de repetirse. Ser afirmados en el ser antes que empecemos a hacer. Me leí un libro de Marcos Brunet, Ser para Ser. Igual es muy bueno y profundiza más en eso. La clave número 16 está en 1 Corintios 9, 27. Vamos para allá y nos dice, versículo 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Qué palabras de Pablo que mientras la leo me confrontan de una forma para dejar de vivir en una vida mediocre. Porque cada vez que nosotros hacemos algo con excelencia, con constancia, espíritu, alma y cuerpo, honramos al Padre. Y es que tenemos al Espíritu que mora en nosotros, que nos guía toda verdad, nos indica dónde caminar, pero no salta la cuerda por nosotros, no da el paso por nosotros. El Espíritu nos dice qué hacer
Y ahí llega nosotros, libre albedrío, obediencia. Y es donde entra nuestra forma de actuar, de hacer todo con constancia, con excelencia, dejando de ver Netflix una hora y mejor despertarse 20 minutos más temprano. Y es que en este momento de la actualidad, uno de los mayores enemigos que ataca a nuestra fe, a nuestra calidad como cristianos, es la comodidad. Si estamos constantemente distraídos en redes sociales, en otras alternativas de entretenimiento, no vamos a encontrar tiempo para la palabra de Dios. Abriéndote mi corazón, en el último año y medio borré Instagram por año y medio aproximadamente, TikTok por más de 2 años y medio. Volví a instalar Instagram hace una semana y wow, lo que distrae. Tengo que ser honesto, hay veces que digo, tengo que, regresando del trabajo, leer la Biblia, abro Instagram, esto ha ocurrido en estos últimos días, y me desconecto. Entonces, ¿qué voy a volver a hacer? Administrar nuevamente los tiempos. Como dice en este versículo, entrenar mi cuerpo como un atleta para hacer lo que debe hacer, ser responsable en las áreas que tengo que ser responsables, en la parte bíblica, laboral, espiritual, en la parte física. Eso es muy importante, la parte física. No sé si saben, pero tuve el canal Fitness para jóvenes y es algo que yo sé que cuando entrenas la parte física, como objeto secundario, entrenas la parte también de constancia, disciplina, que se refleja en cómo también actúas en otras áreas y en tu disciplina bíblica. En Romanos capítulo 8, nuevamente versículo 28, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto tiene su contexto, es para las personas que lo aman, nosotros lo amamos. Y el punto número 17 es saber que Dios no borra nuestras heridas o nuestros fracasos o nuestros errores. No los edita, no los intenta borrar. Él los redime con un propósito eterno. Jesús, después de la crucifixión, Él no cometió ningún error, no pecó, pero se quedaron las cicatrices en sus manos. Cuando lo veamos regresar, yo creo que va a tener las marcas. Es algo que sí, yo creo, también Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis lo vio con esas marcas, y son marcas para darle la gloria a Dios. De la misma forma, nosotros, cuando mostramos nuestras marcas o nuestras cicatrices o nuestros errores, puede ser una forma de que otros creyentes, otros hermanos en Cristo, salgan de cosas, sea su mapa de salida, su ruta de escape, nuestro testimonio. Entonces, yo creo que está sucediendo esto actualmente, que Dios le está pidiendo a muchas personas que compartan sus testimonios, porque muchas veces los tenemos como en un cajón, en un folder escondido hasta abajo, y Dios dice: ¿para qué lo escondes si yo te estoy llamando para publicarlo? El punto número 18, que muchos deben de escuchar, justo está en Mateo 28, y dice lo siguiente: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Leyendo también el contexto, podemos ver que los milagros apuntan al reino de Dios. No es una forma en la que nosotros podemos elevar nuestro nombre. Jesús en este capítulo 12, enseña, y con el ejemplo también, que no es para hacer un show. Los milagros, sanidades, prodigios, proezas, no son para hacer un show, un espectáculo, vender entradas. Es para apuntar que el reino de Dios está aquí. Y esta parte es fundamental. Los milagros son esa señal, esa dirección, ese letrero que nos guía al reino, que nos guía al Señor de señores. Podemos pedir milagros, por supuesto, y vamos a ver milagros. Somos personas que creemos en el poder del Espíritu Santo. Pero sobre todo, no anhelamos el milagro, anhelamos a la persona que crea milagros, a la persona que da milagros, a la persona que convierte agua en vino, que restaura familias, vidas, transforma completamente a personas y trae a personas de la muerte a la vida eterna. Esos son los milagros que queremos, y sobre todo queremos a la persona que hace los milagros. El punto número 19 es que la Biblia se interpreta con la Biblia, reforzando el punto número 6, que es la parte de hermenéutica y la regla de oro de hermenéutica. ¿Y por qué le pongo tanta importancia a esto? Porque debemos aprender a leer la Biblia.
Esa es la realidad. No sabemos cómo leer la Biblia. Y me incluyo, estoy aprendiendo y estoy en ese proceso. Pero textos oscuros se esclarecen con textos claros. Es la regla de oro hermenéutica. ¿A qué me refiero con esto? Que también en Salmo 119, versículo 160 dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Debemos de pedirle saludos, mientras leemos un versículo, a los versículos de arriba, de abajo, porque si leemos sin contexto bíblico, vamos a producir pretextos, confusiones y muchos problemema en la iglesia. Y entender esto nos enseña que el versículo tan reconocido usado en bios de Instagram, en post y muchas partes en redes sociales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al utilizar la regla de oro hermenéutica, entendemos que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo soportar abundancia y puedo soportar escasez. Es lo que Pablo quería transmitir. No es de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no voy a estudiar y voy a pasar mi examen de matemáticas. Debemos de leer con el contexto adecuado para sacar la riqueza de la palabra de Dios. Recordando el punto número 1, la palabra de Dios es grandiosa, impresionante, magnífica, espléndida. Y debemos de ser buenos dirigentes de la palabra de Dios. Y el 20º punto es el más importante, como te comenté, y es saber que Jesús va a regresar, no metafóricamente, no en una forma alegórica, como muchos interpretan esa parte bíblica, sino literaria. Jesús va a regresar en Hechos 1, versículo 11. Si no estoy mal, dice que Jesús, así como lo vieron ascender, así lo verán regresar. Él regresará con gloria, poder, majestad, belleza y hermosura. Y debemos prepararnos para eso. Ojos constantemente en el cielo, manos constantemente en la tierra. ¿Para qué manos en la tierra? Para bendecir, para orar por los demás, para amar como Jesús amó, para bendecir como Jesús bendijo, para vivir una vida cristiana como Jesús nos llama a hacerlo como seguidores y discípulos. Entonces debemos estar constantemente escudriñando la palabra y la palabra nos está indicando una cosa. Y yo estoy viendo un movimiento, un despertar en este aspecto en la iglesia de Cristo y es estar anhelando más su regreso. Así como en Hechos podíamos ver cómo los apóstoles estaban anhelando desesperadamente volver a ver a Jesús, que en nosotros encienda una antorcha ardiente por anhelar ver el regreso de Jesús. Y cómo eso nos transforma a nosotros, que nuestra vida ya no es nuestra vida. Si mi vida es una historia, que se trate de tu gloria, todo por el honor de tu nombre. Me encanta esa canción. ¿Por qué? Porque ahora en la parte práctica podemos nosotros obrar en lo que Dios nos está llamando a hacer. Hacer todo con excelencia en la escuela, en el trabajo que estemos, pero siempre con el enfoque de cómo puedo yo, joven que Dios me ha llamado, preparar el camino del Señor. Es lo más importante. Todas las profecías, o la gran mayoría, se han cumplido. La profecía más importante que hace falta que se cumpla es el regreso, la segunda venida y el tiempo que estaremos con Jesús por la eternidad. Como leímos también en Romanos, anhelamos desesperadamente, nuestro cuerpo gime por ser redimidos completamente, porque ahora vemos como un espejo empañado parcialmente, pero en ese momento lo veremos tal y como Él es, tal y como Él es. Y al verlo tal y como Él es, seremos transformados en un cuerpo redimido. Bueno, esas son las 20 claves bíblicas, verdades bíblicas, consejos bíblicos, aprendizajes bíblicos que quise resumir en este video. Espero que los empieces a aplicar constantemente y que puedas leer la palabra de Dios como tu mayor pasatiempo, hobby y entretenimiento del mundo. En la palabra de Dios, y con esto concluyo, tenemos las mayores historias de la historia, literalmente, valga la redundancia. Tenemos historias dignas de películas que se proyectan a miles de millones de personas. Muchas de las películas que vemos se basan en historias bíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna y es como una espada que atraviesa todo de nosotros y nos transforma. Haz de la palabra de Dios tu pasatiempo favorito.